Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Cumpliendo con lo ordenado o cumpliendo con lo comprometido, aquí está la clase relativa al día de hoy, perdón, del día miércoles eh, 19 de mayo. Por razones familiares no puedo hacer la clase presencial, pero les dejo esta grabación pidiéndole primero las disculpas del caso. Yo no tengo problema en hacer clases, pero a veces hay imponderables que uno no puede manejar y que, bueno, afortunadamente una de las cosas positivas que nos permite esta modalidad asincrónica es que podamos no perder la clase y yo les dejo la clase grabada, ¿no es cierto? Bueno, habiéndoles dicho eso y ya habiéndole pedido las disculpas del caso, vamos a empezar entonces a revisar el material del día de hoy, que tampoco es tanto, recordándoles además que esta es la semana previa a nuestro receso, que es bienvenido, ¿no es cierto? Porque lo menos yo ya estoy medio cansado ya. Eh, pero vamos a revisar algunas cosas previas a la introducción propiamente tal en temas más profundos de institucionalidad ambiental. Esta es una materia un poco árida, esto ya se lo comenté, tiene que ver más bien con regulaciones legales y reglamentarias, pero siempre es importante tenerlo presente. Voy a dejar también para que puedan responder, hay un foro sobre dos preguntas que van a girar en torno a los objetivos del desarrollo sustentable. Ya van a entender por qué. Y nada, la participación se va a considerar para efectos del cálculo de la participación, ¿no es cierto? En clase. Eh, Eso. Así que bueno, yo aquí les muestro la agenda de la clase y comenzamos entonces con el análisis de la institucionalidad ambiental. Algo habíamos conversado en las clases previas, así que aquí vamos a profundizar un poquito más. Yo creo que les comenté cuando hablamos de la historia hablamos de la historia de la institucionalidad ambiental en Chile, que hay antes que hay tres hitos importantes en esta línea del tiempo de la institucionalidad ambiental. El primero es la dictación de la Constitución, ¿no es cierto? El segundo es la dictación de la ley, y el tercero es las reformas profundas que se implementan a partir de la primera década del siglo XXI, que tienen por finalidad profundizar y mejorar y hacer más sólida nuestra institucionalidad ambiental. Previo a esa reforma teníamos un órgano que era la CONAMA y que finalmente es disgregado o es separado en varios órganos que tienen funciones distintas. Una de las características de la CONAMA, solo para temas referenciales, era que la CONAMA le correspondía ejercer tres funciones a la vez. La primera de ellas era la función de formulación de políticas ambientales, en este proceso que tuvo CONAMA de fortalecimiento hasta llegar al ministerio. Segundo, la gestión de los instrumentos ambientales, no de todos, por supuesto, recordar la transversalidad de lo ambiental, pero sí por lo menos de los más importantes, entre ellos el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y finalmente, le correspondía la responsabilidad y la fiscalización ambiental. Bueno, nosotros, no sé si vale mucho la pena que yo les haga un comentario al respecto, pero creo que cuando nosotros hacemos todo a la vez, la verdad es que no hacemos nada a la vez, ¿no es cierto? La CONAMA en consecuencia, el aporte de la CONAMA no fue mucho más allá de que muchos funcionarios sacrificados y comprometidos con el respeto al medio ambiente estaban allá adentro, las atribuciones que tenían eran muy bajas y también los recursos eran bastante escasos, ¿no es cierto? Ha llegado don Chupón. Bueno, así que le damos la bienvenida que se va a acostar a dormir. Ya. Todas estas críticas que ustedes ya conocen y que las leyeron en el texto del profesor Serra, la verdad empiezan a hacerse cargo de ellas el Estado de Chile a partir del año 2010 con un proceso profundo de reformas que aún no terminan por lo demás, y que lo que hacen es primero desaparecer la CONAMA y transformarlos en varios organismos distintos, ¿sí? Redistribuyendo o radicando cada una de las funciones que yo les acabo de señalar, primero formulación, luego gestión y luego fiscalización en órganos diferenciados, ¿sí?
Entonces ya no era un solo órgano el que iba a hacer todo, sino que la verdad iban a ser varios órganos que iban a tener funciones diferentes. Es decir, crece la institucionalidad ambiental, ¿no es cierto? Y es así como aparece el Ministerio del Medio Ambiente, ¿sí? Que va asociado a el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que ya veremos en detalle qué se trata, pero es básicamente un espacio, un grupo de ministros que se reúnen para tratar temas ambientales y diseñar ciertas políticas ambientales en conjunto y coordinados por el Ministerio del Medio Ambiente. A ellos les va a corresponder por término general, no siempre, pero entiéndalo bajo ese código ahora, la formulación de las políticas públicas ambientales. Ya veremos qué son las políticas públicas ambientales y quién las formula técnicamente, pero por ahora quédense con eso. Segundo, crea órganos de gestión ambiental especializada. Recuerden que siendo lo ambiental transversal, no necesariamente está todo radicado en un solo órgano, pero crea uno bien potente, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, al Servicio de Evaluación Ambiental le va a corresponder principalmente, no exclusivamente, la gestión ambiental a través de la implementación y utilización de herramientas o instrumentos de gestión ambiental. Solo se los menciono, lo vamos a ver. Entre ellos, por ejemplo, la administración del SEIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y de los planes ambientales estratégicos, ¿no es cierto? Las evaluaciones ambientales estratégicas. Eh, el órgano que lleva principalmente la gestión ambiental en Chile es el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero además de eso, crea órganos encargados de la responsabilidad y de la fiscalización ambiental. Y aquí esto es fundamental, porque crea dos órganos sumamente potentes, porque una de las principales críticas que tenía la institucionalidad antigua era que en realidad lo ambiental daba lo mismo y que nadie fiscalizaba porque las multas eran tan bajas que en realidad daba igual infringir o contaminar, pero en consecuencia, una de las cosas que se potencia, se reforma y se robustece o refuerza es precisamente la responsabilidad de la fiscalización. Y para eso se crean dos órganos. Uno es la superintendencia, que es como el carabinero ambiental. ¿Sí? No, ya veremos en la fiscalización que participa mucha gente, pero es la suerte de la policía ambiental. Y segundo, los tribunales ambientales que tienen como atribución o función única y exclusiva conocer de los conflictos ambientales, conocer de los juicios ambientales. Ya veremos de cuáles y cuáles no. ¿Sí? Entonces, aparentemente modificamos esto para tener una institucionalidad robustísima, ¿no es cierto? Ha ido funcionando mucho mejor que antes, pero bueno, todavía podemos hacer ciertas críticas. Y finalmente, junto con la gestión ambiental por parte del servicio de evaluación, se plantea la creación de un organismo que administre y gestione las áreas silvestres protegidas. Ese proyecto lleva 10 años en el Parlamento, lo vamos a ver hacia el final de estas clases, pero que es el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Esa es la última colita de la reforma ambiental. Nosotros llevamos en esto, haciendo la reforma de lo ambiental, desde el año, bueno, si contamos desde el inicio del proyecto, el año 2008 hasta el año 2021. Eso nos da más o menos 14 años o 13 años de reforma, ¿no es cierto? Es decir, así una reforma larga, profunda, por supuesto que para mejor, ¿no es cierto? Entonces, chiquillos, recuerden que este es el modelo, o sea, esto es lo que acabo de comentarles. El modelo ambiental tiene un horizonte, un objetivo, el logro del desarrollo sustentable que está reconocido en la Constitución y en la ley, ¿no es cierto? Y para eso formulamos políticas ambientales, administramos el medio ambiente, pero también sancionamos a aquellos peluzones malandras que no se portan bien y que infringen la normativa ambiental. Entonces va a girar el análisis del curso en relación a estos tres ejes, ¿no es cierto? Primero, nuestro horizonte siempre va a ser el desarrollo sustentable. Segundo, nos vamos a encontrar con órganos que formulan políticas. Segundo, con órganos que administran. Y tercero, con órganos que sancionan. Y en torno a esos ejes vamos a iniciar el análisis. ¿Sí? Ya algo conocen del desarrollo sustentable, así que
Para que lo tengan presente, está en la Constitución, ¿no es cierto?, y en la Ley de Bases Generales. Aquí quiero tomar quiero hacer un pequeño paréntesis y hacerles un comentario que probablemente ustedes conocen, pero si no lo conocen, bueno, aquí lo van a conocer. Desde el año 2015 en adelante, esto tiene sus orígenes en los años 90, pero desde el año 2015 en adelante, las Naciones Unidas han planteado ciertos objetivos a través de lo que se denomina la Agenda 2030, o sea, Agenda 2030, por el 2030 que ya se nos viene en un par de años más. Y esa agenda se denomina Agenda 2030 y establece los objetivos del desarrollo sustentable. Es decir, la crisis ambiental es tal en el mundo que las Naciones Unidas no solo hicieron ese informe que les comentaba hace varias clases atrás, sino que establecieron 17 objetivos para el logro de ese desarrollo que necesitamos para que no vivir esta catástrofe climática que estamos viviendo. Y definieron junto a todos los estados cuáles son esos objetivos del desarrollo sustentable. Y entre ellos se señaló, hay algunos que, a ver, están todos estos objetivos interconectados entre sí. No podemos analizarlos separadamente, pero podemos conceptualizarlos de distintas maneras. Primero, el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía sostenible, trabajo decente, industria e innovación, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz y justicia e instituciones sólidas. Y finalmente, alianzas para lograr los objetivos. Los ODS, bueno, por supuesto todos los países han adscrito a los ODS y Chile no es la excepción. Forma parte de los ODS. Y para eso, Chile ha comprometido una serie de medidas, de reformas, de acciones para avanzar en todos y cada uno de estos objetivos. Si ustedes ven, lo ambiental está en todo repercute en lo ambiental. El crecimiento, la pobreza, ¿cierto? La vida submarina, ni que hablar, el trabajo decente. Y en estos objetivos del desarrollo sustentable, se ha invitado para que suscriban voluntariamente, porque es responsabilidad de los estados el logro, porque son los estados quienes forman parte de las Naciones Unidas, se ha invitado a aquellas empresas que voluntariamente deseen adquirir, es decir, deseen sumarse para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2021. Y ese organismo, conformado por las empresas de todo el mundo, si Chile tiene cerca de 90 empresas, grandes, me refiero a empresas grandes, han adscrito a lo que se denomina el Pacto Global. Entonces, si bien el principio es que el Estado es quien está obligado a implementar las medidas, el sector privado también puede aportar al logro del desarrollo sustentable, porque el problema es de tal magnitud que si no hacemos nada, aquí nos freímos todos, ¿sí? En consecuencia, los esfuerzos no solo tienen que provenir del Estado, sino que estamos todos obligados. Recuerden la noción de corresponsabilidad, ¿sí? El desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente no solo es responsabilidad del Estado y de los privados, es responsabilidad de todos, incluyéndonos, ¿no es cierto? Entonces tenemos por una parte que los ODS vienen de las Naciones Unidas, los Estados los han suscrito, son 17 objetivos que se implementan, que se tienen que lograr de aquí al 2030, y además de eso, los Estados deben adoptar medidas para el cumplimiento de estos objetivos. Y se invita a los particulares, a las empresas, a estos sujetos que nosotros les denominamos los generadores, que son actores de los conflictos ambientales, para que se sumen a este desafío y empresa común, que es el logro de esta finalidad, es decir, el desarrollo sostenible, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos cumpliendo este desarrollo? O sea, ¿cómo vamos midiendo los niveles de cumplimiento? O sea, nosotros lo vamos midiendo mediante informes. Las Naciones Unidas van midiendo
el cumplimiento que hace Chile de estos compromisos que estableció a través de informes de cumplimiento voluntario, donde Chile informa respecto de todos y cada uno de los objetivos, las medidas que ha ido implementando de manera periódica, ¿no es cierto? Cada 4 años son los informes. Entonces dice, en este periodo, en relación al objetivo número 1, nosotros hemos subido el sueldo a 1.000.000 de pesos para todos. En relación al 2, les damos bonos de McDonald's para todos. En relación al 3, hemos implementado, y así sucesivamente. Yo conozco el tema bien porque me tocó trabajar hace algunos años atrás en los objetivos del ODS, pero en particular en materia de trabajo y condiciones dignas de trabajo. Y ahí uno participa con las empresas y las empresas también informan qué es lo que ellas han ido haciendo a través del pacto, aquellas empresas suscritas al Pacto Global, que es paralelo a la ODS, informan qué medidas han ido adoptando para el cumplimiento de este desarrollo sustentable. Es una, a ver, para cerrar esta parte, yo quiero solamente que ustedes conozcan este tema, que ojalá puedan interiorizarse. Vamos a hacer 2 ejercicios o 2 preguntas sobre esto mismo en un foro, que va a quedar disponible para ustedes de inmediato. Pero tengan cierta familiaridad con estos conceptos, porque son de suma utilidad. Porque primero, esta es una muestra de responsabilidad social corporativa muy concreta. Y es un espacio de cooperación público-privada, donde todos en torno a una misma meta establecemos un plan de acción para el cumplimiento de algo que nos interesa a todos, ¿sí? Así que bueno, yo dejo esta parte hasta aquí y continuamos entonces con la materia, pero es relevante en atención al desarrollo sustentable hablar de del ODS y del Pacto Global. No son sinónimos, ojo. Chiquillos, esta es la institucionalidad ambiental chilena. Todavía falta algo ahí, este no ha sido creada, pero fui demasiado optimista cuando hice esto. Entonces, por una parte, nuestro modelo funciona de la siguiente manera. Tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos el Comité de Ministros, que ya lo vamos a ir desglosando, y abajo del Ministerio del Medio Ambiente está el Servicio de Biodiversidad, que está en trámite, la Superintendencia, que sanciona, y ahí están sus funciones, sanciona, regula, el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿sí? Que gestiona los proyectos o estudios de impacto, los estudios o declaraciones de impacto ambiental, y finalmente los tribunales ambientales, que son aquellos que establecen las penas y las sanciones, ¿no es cierto? Ya les comenté cuál era la historia y evolución de la ley 20.417, ¿sí? Descentraliza estas funciones, crea nuevos organismos, y el contraste está acá. O sea, ese es el sistema previo y ese es el sistema actual. El de acá es el sistema actual con todos los monitos que corresponden, ¿no es cierto? Ya. En Chile, entonces, tenemos que quienes formulan las políticas públicas ambientales son, por una parte, 3 órganos. Primero, el Ministerio del Medio Ambiente. Segundo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y tercero, el Servicio de Evaluación Ambiental. Lo primero que quiero comentarles, chiquillos, es relatarles, previo a meternos en el Ministerio del Medio Ambiente, que las políticas públicas, yo no sé si saben lo que es una política pública, pero si no aprovecho de explicárselo y con esto ya cerramos la clase de hoy. Las políticas públicas son mecanismos, formas, herramientas, directrices, leyes que utiliza el Estado para responder una determinada necesidad pública, ¿sí? Las necesidades públicas son aquellas necesidades que forman parte o que responden a
un porcentaje importante de la sociedad, como por ejemplo la educación, por ejemplo la salud, por ejemplo la vejez, las pensiones, las políticas de niñez, ¿no es cierto? Frente a esas necesidades públicas, que no necesariamente son colectivas porque son públicas desde el momento que el Estado las responde, los estados actúan a través de un conjunto de herramientas, instrucciones, instructivos, ¿sí? Orientaciones, medidas, estoy hablando de la forma, el Estado opera para satisfacer, para responder esa necesidad. En materia ambiental, el Estado funciona a través de políticas públicas ambientales. Es decir, adopta medidas, respuestas, planes, acciones que en el caso de las políticas ambientales lo que buscan es el logro del desarrollo sustentable. ¿Sí? Las políticas ambientales pueden ser buenas o malas, ¿sí? Y siempre tienen un sustrato ideológico. Es decir, si bien nacen desde el Estado, las ejecutan desde el gobierno. Recuerden que Estado y gobierno no es lo mismo. Y eso significa de que cuando el gobierno responde esta medida en relación a esta necesidad pública, lo hace en base a sus convicciones ideológicas más íntimas, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. ¿Qué es una necesidad pública y qué es una política pública? El año 2010 y 2011, eh, Chile se llenó de estudiantes marchando en la calle, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la demanda? Educación pública, gratuita y de calidad. Perfecto. El gobierno de la época, que estaba encabezado por el actual presidente Sebastián Piñera, frente a esa necesidad pública porque no estaba cubierta, por eso es una necesidad, nosotros tenemos necesidades cuando no tenemos, cuando nos falta algo, y cuando ese algo es para un sector importante de la sociedad, hablamos de una necesidad pública. El gobierno del presidente Piñera reaccionó y respondió de una manera. No creo que se acuerden, así que se los voy a responder yo. Y esa manera fue a través de la ampliación de los créditos, el establecimiento de becas y la rebaja de los créditos de educación. Algo así eran las cosas. 2 años después, los mismos estudiantes salieron a marchar nuevamente y teníamos 4 millones de estudiantes marchando por todo el mundo. La necesidad pública era la misma. La manera en que responde el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet fue diferente, y eso tiene que ver con el sustrato ideológico que tenía ese gobierno a diferencia del anterior. No, yo no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Pero la respuesta ya no fue privilegiar las becas ni bajar los aranceles, o sea, los intereses sobre los créditos, sino que fue el establecimiento del sistema de gratuidad universal, ¿no es cierto? Que iba a ser de manera progresiva. ¿Ambos respondían a una necesidad? Sí. ¿Ambos adoptaron acciones? Sí. ¿Era el Estado de Chile? Sí. ¿Eran los mismos gobiernos? No. ¿Ambos gobiernos pertenecían al mismo signo? No. ¿Qué es lo que hizo uno? Tal cosa, puerta A. ¿Y qué es lo que hizo el otro para responder a lo mismo? Puerta B. ¿Se entiende? Entonces, una política pública requiere que primero el Estado, que exista esa necesidad, que sea colectiva. Segundo, que el Estado se movilice a través de algún mecanismo, herramienta, instrumento, acciones, planes, programas, leyes, para responder a esa necesidad pública. Y finalmente, que lo haga desde su ideología, ¿sí? ¿Cuándo una política pública es eficiente y cuándo no? Bueno, una política pública es eficiente cuando cuenta con la participación de quienes van a ser beneficiados, ¿cierto? Y eso no lo digo yo, sino que lo ha dicho las Naciones Unidas hace muchos años, viene diciendo que la participación es fundamental para el diseño de una política pública. Tratándose de una política pública ambiental, ¿cuándo es eficiente? Se han establecido 2 criterios. O sea, junto con la participación, sin duda que es transversal. Primero, la transectorialidad, es decir, entendiendo que lo ambiental está en todas partes, debe entenderse
o para formular esa política pública, de que requiere del apoyo o de la coordinación de todos los órganos que digan relación con temas ambientales, ¿sí? Y segundo, la descentralización es clave. Descentralización, yo sé que no lo entienden, pero se los voy a explicar. La descentralización consiste en que no puede haber una política pública ambiental que sea nacional, de carácter general, porque las soluciones de Temuco no son exactamente las mismas que las soluciones de Arica. Lo vimos cuando analizamos los principales conflictos ambientales, porque las realidades ambientales o medioambientales varían de región en región e incluso de provincia en provincia. Entonces, para que exista una respuesta adecuada, o sea, para que esa política pública ambiental funcione, necesitamos tener en consideración estos tres elementos. Primero, la participación. ¿Cómo participamos? Ya lo vamos a ver, pero varias cosas hemos conversado hasta ahora. Podemos participar desde arriba hasta abajo, ¿no es cierto? Segundo, transsectorialidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que aquí tienen que participar todos los que están involucrados. No puede ser diseñado desde un escritorio con puros biólogos que no tienen conocimiento de la realidad, ¿no es cierto? De la realidad local. Y tercero, lo local. Es decir, se deben diseñar políticas públicas ambientales que tengan atingencia local. Porque la realidad de Chile, que es un país tan largo, implica necesariamente de que tienen que haber miradas locales para políticas ambientales, ¿no es cierto? Porque lo que pasa acá no es lo mismo que pasa en Santiago. ¿Quiénes formulan estas, para que entiendan la conexión, quiénes formulan estas políticas ambientales? El principal de ellos es el Ministerio del Medio Ambiente, junto con, 2, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 3, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Sobre esos 3 órganos vamos a comenzar a hablar la próxima clase. Así que yo los dejo esta grabación hasta acá y les deseo que tengan un excelente, pero excelentísimo tiempo de descanso que yo creo que todos lo necesitamos. Chiquillos, me despido, que estén muy bien. Y nos reencontramos de vuelta ya la primera semana de junio, ¿no es cierto? El miércoles 3, creo. Así que bueno, nos vemos y que estén muy bien. Disfruten sus vacaciones.